Entonces, hasta aquí, si el valor de x está entre 0 y pi medios radianes, entonces los valores de las funciones trigonométricas para el seno de x está entre 0 y 1, sus valores. El coseno de x, sus valores están entre 0 y 1 también. De esta manera podemos aseverar que la tangente de x, que es el cociente del seno de x sobre el coseno de x, pues es mayor que 0, mayor o igual que 0. ¿Cuándo es igual a 0? Cuando el seno de x es igual a 0. Bien, hasta aquí se ha considerado que estos valores de las funciones son los mismos valores de las razones trigonométricas. ¿De acuerdo? Muy bien. Y también se ha considerado que en el caso de los valores extremos para el ángulo x, es decir, cuando x vale 0, justamente se entiende que el segmento que representa a la hipotenusa en este triángulo es o coincide con el cateto adyacente. Por lo tanto, el coseno de x vale 1. En el otro caso, cuando x es igual a pi medios, entonces el segmento que define la hipotenusa en este triángulo coincide con el cateto adyacente en el eje vertical, y entonces el valor del cateto opuesto pues va a ser 1, y en este caso el seno de x va a ser igual a 1, es decir, el seno de pi medios es igual a 1. Muy bien, hasta aquí vamos a hacer esta convención de acuerdo a lo que hemos observado, que los puntos sobre este arco que va desde el punto o la abscisa 1 en el eje horizontal hasta la ordenada 1 en el eje vertical, sus coordenadas coinciden justamente con los valores del cateto adyacente para la abscisa y el cateto opuesto para la ordenada. Entonces, hacemos esta convención que dice los valores de las funciones seno y coseno de x están dados por la ordenada y abscisa del punto P respectivamente. ¿Sí? En concreto, el seno de x es la ordenada, es decir, es el cateto opuesto, según la convención que habíamos visto previamente en las razones trigonométricas, y el coseno de x sería la abscisa del punto P, que serían sus valores para el cateto adyacente. Bien, bajo esta convención tenemos el siguiente caso. ¿De acuerdo? Si x está entre pi medios y pi, entonces nosotros tenemos que el cateto opuesto está entre 0 y 1 y el cateto adyacente entre menos 1 y 0. Veamos. Tenemos ahora esta forma de la figura anterior, ahora en el segundo cuadrante, los puntos P, el punto P tiene coordenadas cateto adyacente, cateto opuesto, y el triángulo rectángulo estaría formado entre el eje horizontal en dirección negativa, ¿de acuerdo? Y un segmento paralelo al eje vertical en la orientación positiva, ¿de acuerdo? Pero esta vez el ángulo X va a ir desde un punto en el eje horizontal positivo hacia el segmento que representa la hipotenusa, que va del origen hacia el punto P. Bien, entonces bajo esta convención nosotros tenemos que el valor del seno de x está entre 0 y 1 y el valor del coseno entre menos 1 y 0. En este caso la tangente, dado que es un cociente del seno sobre el coseno, su valor es negativo. ¿Por qué? Porque los valores del coseno, que es el denominador para la definición de la tangente, es negativo. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos un caso contrario a este, y dando los mismos resultados para los valores de las funciones. Si el ángulo X lo medimos desde el mismo eje horizontal en su dirección positiva, pero ahora en el mismo sentido del giro de las manecillas del reloj. Hemos convenido previamente que este ángulo es de valor negativo o es de medida negativa. Entonces, así x' sería desde menos 3 pi medios hasta menos pi,
para que se encuentre el punto P en el segundo cuadrante. Recuerde, cada cuadrante es un ángulo de pi medios de magnitud, pero como está medido en sentido negativo sería menos pi medios, menos pi, y entonces comienza el valor del ángulo desde menos pi hasta menos 3 pi medios. En realidad, en el orden sería de menos 3 pi medios a menos pi, dicho de esa forma de esa forma correcta. Entonces, nuevamente, el valor del seno de x' está entre 0 y 1, coincidiendo como en el caso anterior. El valor de coseno de x' está entre menos 1 y 0, y el valor de la tangente de x' es menor que 0. ¿De acuerdo? Muy bien, esto con la idea de que también los ángulos pueden ser negativos para el caso de las funciones trigonométricas. Recuerden, no estamos hablando de razones trigonométricas. Esas razones trigonométricas nos ayudaron a definir las funciones coseno y seno bajo estas convenciones. Muchas gracias. Continuamos con otro caso.